Bueno, continuando con nuestro enlace semanal, llegamos ahora al momento especial de la entrevista de la semana. Y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona a quien apreciamos mucho y a quien conocemos desde antes de ser el brillante empresario que hoy día es y ocupar las posiciones dirigenciales de ese ámbito empresarial de Santiago. Para nosotros es un gran placer recibir en nuestra casa de los domingos a Sandy Firpo. Bien, ¿Cómo estás, Sandy? Es un placer para mí, Bienvenido. una distinción estar entre tres amigos de mucho tiempo, tanto tiempo. Bueno, Sandy, presidente de la ASIS. eso iba, hay que Valoro decir mucho- que es el presidente de la Asociación de Valoro Comerciantes. mucho la amistad que me dispensa. Gracias, Valoro gracias. mucho el Gracias, afecto gracias. y el cariño, porque al final de eso se compone la vida. Eso es así. La vida Y es algo mutuo, que nosotros, o sea, tú puedes Y a estar mí- seguro que de aquí para allá con nosotros es así y Y a mí qué me bueno di- saber. Es de doble vía. A mí me distingue bastante. Sería bueno iniciar viendo o que nos dé un panorama de la situación que han vivido los empresarios en este tiempo de pandemia y que ha sido de una crisis que ha enfrentado el mundo. Y sabemos lo que significa eso a nivel insumo en el exterior y local también. Mira, la pandemia ha traído dos retos. Uno, el primero, que es un proceso que se venía desarrollando un poco lento y que quizás el proceso de la pandemia ha acelerado, porque eran procesos que se tenían que venir con lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, el trabajo a distancia y muchas cosas que se ha tenido que adoptar, que la pandemia ha acelerado y se ha visto obligado el empresariado a hacer de esta una forma de operar. Eso por un lado. Si quisiéramos abordar este tema, podemos decir que en esta parte muchas de las empresas se han visto obligadas a reinventarse. Y esto porque todos los procesos han cambiado y con el caso de la pandemia, pues obviamente se ha tenido que buscar la manera de tratar de sacar el máximo provecho, sobre todo al espacio de tiempo que se tenía en un momento dado hábil para la operación, cuando los espacios se estaban acortando. Eso es por un lado. Por otro lado, el reto que estamos viviendo en estos momentos, una gran escasez de materia prima y aumento de la misma, producto de un aumento de los commodities, sobre todo de la soya, el maíz, el aumento del petróleo que está prácticamente casi duplicando su precio, y los fletes. Entonces esos elementos han hecho que en estos momentos el costo de producción se haya elevado y por ende de lo que es la canasta básica, 14 productos se han visto impactados. Entonces, al impactar esos productos que son muy sensibles, pues obviamente hay un nivel de aumento de los precios en todos los supermercados, pero esto es un asunto mundial. Fíjate que los Estados Unidos registra en estos momentos el mayor nivel de inflación de muchos años. Sí, así es. Estados Unidos era un país muy estable, quizá una de las cosas que ha determinado la fortaleza de los Estados Unidos, su estabilidad en los precios. Sin embargo, tenemos una inflación que está entre el 3 y el 4%, lo cual es mucho para los Estados Unidos. Sí, así es. Nosotros que hemos venido experimentando un índice de precios muy estable durante los últimos años, aún nuestro nivel mayor ha alcanzado un 9% del IPC, quizá eso es bajo para la situación que tenemos y para los precios que en algunos momentos, como en la crisis del 2008, pues pudimos ver que hubo un incremento del índice de precios de hasta un 17%. Así es. Lo cual esto significa que la pandemia ha tenido la oportunidad de tomar a la República Dominicana con una fortaleza dentro de lo que son sus cuentas generales. Y vamos a llamarle así un manejo del gobierno adecuado. Eso quería preguntarte ahí, ese aspecto, aprovechar que lo mencionas. ¿Cómo evalúas tú que se ha manejado el gobierno en ese aspecto? Tanto
como soporte para el sector productivo, como también para el mismo sector familia en esta situación? Mira, el gobierno, nosotros somos de los pocos países que tenemos vacunas disponibles. O sea, tenemos vacunas disponibles cuando tú ves otros países a nivel de nosotros que todavía ni siquiera han alcanzado un 30 a un 20% de su población. Nosotros ya tenemos prácticamente un 50% de vacunación en 2 dosis y tenemos vacunas disponibles, lo cual eso es una gran ayuda para lo que se podría denominar la reapertura del comercio y de la industria, que es el primer paso importante. O sea, tú no puedes hacer nada haciendo parches si desde el fondo tú no atacas lo que es tener una reapertura de la economía que sea estable. Tú no haces nada con abrir y cerrar, como han hecho otros países, como hizo recientemente Israel. Israel se vio la obligación de cerrar de nuevo su economía, y así hay otros países que han tenido que hacerlo, o parcial o total. Entonces, República Dominicana ha tenido la ventaja de que las autoridades se han enfocado bastante en solucionar la situación de manera integral. O sea, no vamos a abrir la economía sin tener un tope de vacunación, o no vamos a crear una serie de incentivos. Ahora, ¿cuál es el reto del gobierno luego de que haya una reapertura total? Empezar entonces a crear las políticas que puedan producir que esa reapertura pueda mantener la industria en operación. Sandy, como cabeza principal del empresariado de Santiago, los industriales, y viendo los impactos que tomaron las empresas, los industriales con el tema de la pandemia, ¿cómo aprovechar de la crisis beneficio? Por ejemplo, hoy se está hablando ya de tener una ley para el teletrabajo. Eso antes no se hablaba, ¿no? Ya sí, hoy se cuenta con una ley para eso. Se midió el tema de la importancia de la internet, de la conectividad, de todo ese tipo de cosas, la tecnología. ¿Cómo aprovechar ante la crisis estas oportunidades, o crear oportunidades de negocio? Mira, las crisis tienen grandes oportunidades. Si es cierto que esta pandemia no ha golpeado y ha golpeado a la industria, sobre todo varios sectores como el turismo, que es una gran locomotora de producción de generación de divisas del país, como el sector comercio, una gran parte de la industria, sobre todo aquella que producía básicamente para el sector turístico, porque nosotros tenemos un sector turismo muy importante en el país, y tenemos muchas industrias que se dedicaban básicamente a producirle al sector turístico. Y nosotros hemos tenido esos problemas, aunque tenemos un problema serio de materia prima, de capital de trabajo que se requiere, porque muchas empresas han agotado o han consumido su capital de trabajo. Pues no es menos cierto que también las crisis traen oportunidades, y van a traer oportunidades en la medida de que nosotros podamos tener una actitud que pueda ser, nos pueda hacer de nosotros ver la crisis es exactamente como eso, como una oportunidad. Por ejemplo, Harvard hizo un estudio que lo dio a conocer el año pasado, donde de las 940 ocupaciones, profesiones o oficios, hay 420 que van a desaparecer o se van a tener que reformar o reformular o reconvertir. Ya el cirujano no va a poder solamente estudiar cirugía, va a tener que estudiar robótica, porque el robot es más preciso al momento de hacer la incisión, y al momento de operar es menos riesgo. Tú vas a tener una mayor capacidad de poder reintegrarte a la vida laboral o a las actividades normales en menos tiempo. Entonces, ya el periodismo, ya tú tienes periódicos como el New York Post, que están redactando noticias con robots. O sea, ya prácticamente la mitad de las nóminas, de la nómina de su empleomanía periodística, pues ya fueron desvinculados. Entonces, pero también tú tienes otras áreas que van a crecer, como son los de cuidados a personas. El tema de la enfermería va a crecer muchísimo, va a crecer mucho todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que tiene que dar asistencia a personas para que las personas puedan tener mejor calidad de vida. Entonces, hay oportunidades, y si no enfocamos esas oportunidades que hay y nos reconvertimos, entonces nos vamos a quedar fuera. Y una de las cosas que
nosotros hablábamos y que tenemos más preocupación es cómo insertar esa mano de obra que a lo mejor se va a quedar fuera de todo este movimiento y todas estas transformaciones. Y ahí es donde el país debe empezar a crear. Yo creo que Infotec está haciendo un buen trabajo porque acaba de hacer una consulta nacional sobre cuál es el empleo del futuro, cómo reformar el empleo hacia el futuro. Y el Infotec está haciendo, acaba de hacer esa consulta y la dio a conocer y ha establecido hacia dónde debe enfocar no solamente sus capacitaciones, sino también sus acciones. Y de eso va a depender, o sea, cómo yo voy a aprovechar la crisis en la medida que yo pueda tener una vocación al cambio. Si no tengo vocación al cambio y me quedo haciendo lo mismo que estoy haciendo, pues voy a tener un problema, no por la pandemia, la voy a tener porque por lo que viene. Hablando de esa formación, vi que hubo un encuentro con el director de Proindustria recientemente, en donde se dio a conocer que ustedes, la ASIS y Proindustria, llegaban a un acuerdo como de permitir que los muchachos pudieran hacer unas pasantías a través de ustedes. Me gustaría algunos detalles. Son dos pilares. El acuerdo está basado en dos pilares. Uno, el que las industrias conozcan las ventajas de la ley de Proindustria. ¿Por qué? Porque la ley de Proindustria, que fue reformada hace ya un año, establece una serie de beneficios que mucha gente no la conoce o porque no la sabe manejar. Y entonces lo que queremos hacer es establecer unos KPI que permitan que una gran cantidad de empresas puedan conocer y puedan formalizarse como en Proindustria y tener su registro industrial para que puedan tener esos beneficios. Acceso a eso. Si tú no tienes acceso a esos beneficios, no vas a aprovechar la ley. Entonces lo que queremos es eso. Conocer la ley, los beneficios. Sí, pero más que conocer la ley, hacérsela conocer y que al mismo tiempo ellos puedan accesar al proceso de tener su certificación industrial, o sea, que puedan ser certificados por Proindustria para poder tener la ventaja de los impuestos. Hay gente que no lo conoce, no sabe cómo manejar cuando ingresa una materia prima, cuando la nacionaliza, o una maquinaria, cuando nacionaliza una maquinaria, los beneficios que tiene, cómo descontarlo del impuesto sobre la renta. O sea, la ley, y quizás nosotros como asociaciones no hemos hecho el trabajo de concientizar a nuestros asociados para educarlos, para que puedan accesar. Entonces, eso es uno. Lo otro es, nosotros, junto con Proindustria y junto con Educación, esos muchachos que van a entrar ahora en septiembre y que son 4,000 y pico en los politécnicos, 4,000 y pico de estudiantes, ver cómo lo insertamos en las empresas para que puedan hacer una especie de pasantía y que eso les sirva como referencia de primer empleo. Entonces, eso básicamente es lo que estamos haciendo y es lo que en esos dos pilares que se basan los acuerdos que hemos suscrito. En estos momentos de crisis, quizás sea la gran oportunidad para hablar de una reforma en la parte laboral, que desde hace años vemos que de parte de los industriales, el empresariado, ha venido hablando. Sin embargo, ha habido un stop de parte de los sindicatos, del sector sindical. Entonces, sería una oportunidad esta de hacer una verdadera reforma adaptada a estos nuevos tiempos y realidades entonces después de la pandemia. ¿Y por qué se pusieron de acuerdo en esta ocasión tan rápido el sector empresarial con los sindicatos con el aumento salarial? Mira, fue sorpresa. Dos cosas. En términos, aquí hay dos piezas importantísimas que hay que modificar, que es la ley 8701 y el Código Laboral. Ambas cumplieron su objetivo, todas pasan de los 20 años, las dos pasan de los 20 años. Y ya cuando una ley ya es tan vieja, tú tienes que actualizarla, porque hay una serie de procesos que se quedan fuera. Por ejemplo, el Código Laboral no contempla el teletrabajo. No. Por eso ha habido que hacer una serie de ordenanzas, una serie de disposiciones a través del Ministerio de Trabajo, que no eximen que en un momento dado un abogado demande una de esas empresas y ponga una de esas empresas en riesgo. ¿Por qué? Porque el Código Laboral simplemente no estaba en su órbita en el momento que fue el Código de Trabajo fue promulgado, no se conocía. Pero hay otras prácticas que no se conocen. No es solamente el teletrabajo, que el código no mantiene una figura para el outsourcing,
que es tan importante y es tan necesario y es tan común. O sea, todo eso se tiene que modificar. Hay un temor que tienen los sindicalistas, que es el problema que nosotros estamos pidiendo, que es la cesantía. Mira, Sí. ese es un tema. Explica ese tema, porque Mira, eso ese es un tema que lo ha frenado todo. Sí, pero ese es un tema de desconocimiento. ¿Qué es lo que nosotros decimos como empresas? Nosotros lo que decimos es, señores, miren, hoy un empleado, si el salario son 20,000 pesos, lo que recibe es 20,000 pesos, pero el salario real son 25. O sea, hay 5,000 pesos que no lo percibe, porque se van en lo que se llama el pasivo laboral. Que nosotros tenemos uno de los pasivos laborales más altos de América Latina, ronda casi el 60%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si nosotros sinceramos el Código Laboral y eliminamos la cesantía, hay la posibilidad de crear trabajos y puestos de empleo de más calidad, porque simplemente esos 5,000 pesos, que es la diferencia en el salario mínimo, el empleado lo va a poder ver, sea a través de un seguro de desempleo, sea a través de un plan de vivienda, o sea a través de un aumento. O sea, para nosotros es más fácil aumentar 2 o 3 mil pesos y quitarnos el pasivo laboral de encima, que mantener ese pasivo laboral que es indefinido, que el código lo establece como algo que no tiene un techo. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, los sindicalistas entienden, y es lo que le han vendido a la población, que nosotros hacemos esto básicamente para desconocerle un derecho que tienen los empleados. No, en Estados Unidos tú tienes un seguro de desempleo donde la gente va a lo que se llama a colectar, y pasa hasta que consigue un empleo, pasa el tiempo colectando. Ahora, eso tiene un tope y tiene un techo, o sea, no es que tú te vas a pasar la vida, pero también tiene una pensión que al momento de jubilarse recibe su pensión, o de accidentarse. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hemos dicho, y es lo que no se ha entendido o no se ha querido entender. Pero sin embargo, déjame decirte que los sindicatos existen porque existen en los empleos. Si no existen empleados, no existieran sindicatos. Entonces, el proceso de la robótica va a obligar, y yo se lo dije eso a Pepe, a Gabriel y a Jacobo, yo le dije, al final van a ser ustedes que nos van a pedir a nosotros que modifiquemos el Código Laboral y que modifiquemos la cesantía. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando un empresario, un robot, básicamente está entre los $45,000, es más o menos lo que te está costando, pero la tendencia de eso es bajar y llegar hasta $10,000. Sí. Entonces, cuando yo vea que un robot no se enferma, que un robot no tiene vamos a decir, problemas de que se cansa, no hay que darle vacaciones. No hay que darle vacaciones. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer la empresa? La empresa va a decir, pero un robot me cuesta $10,000, esto yo lo pago y un empleado me cuesta esto, pero en tantos meses yo pago este robot, pues déjame poner el robot. Entonces van a ser los sindicalistas que van a decir, vamos a modificar el Código Laboral para preservar eso. ¿Qué se está haciendo en otros países? Porque tú tienes que ver, ¿qué se está haciendo en otros países? Que la automatización ha sido tan acelerada que hoy le están pidiendo a los gobiernos ponerle un impuesto al robot. ¿Para qué? Para poder darle una subvención a esa persona que se queda sin empleo. Entonces, nosotros queremos llegar a eso, no queremos llegar a eso, pero al final es un asunto de costo-beneficio. Entonces, si eso ocurre y tú no te sientas y dices, vamos a sincerar el código, vamos a establecer qué es lo que queremos para crear empleos de calidad, eso va a ocurrir, porque está ocurriendo, nosotros lo vemos lejos eso, y mucha gente me dice, pero eso está muy lejos. No muy lejos, porque usted de las telecomunicaciones y las computadoras resuelven los problemas de los DJs. No, y te por voy ejemplo. Exactamente, no, y te voy a decir lo que pasó en CNN. CNN desmanteló prácticamente su plataforma de técnicos, y hoy lo que tienen son cámaras robotizadas. Ya, con un estudio que en un programa que se necesitaban 50 personas para producirlo, porque tú necesitabas una gente hasta que te cargara los cables de la cámara. Ya hoy lo que son cámaras robotizadas, y prácticamente en un estudio tú tienes el control master y tú tienes un coordinador de piso. Eso es básicamente lo que tú tienes. Entonces,
ahí queremos llegar. Entonces ahí se va a llegar, ¿tú sabes cuándo? Cuando no haya la conciencia para decir, tenemos que visualizar el futuro. Antes de visualizar el futuro, si no existen empleados, no van a existir sindicatos. Entonces vamos a proteger eso y vamos a hacer las modificaciones y las reformas que realmente se necesitan. El código está consensuado, son 4 temas lo que no nos ha permitido, que son la cesantía, son los derechos de las embarazadas, los derechos de los pasantes, del primer empleo, son básicamente los temas que están por la cual yo creo que de todas las cesantías, yo también. Cesantía es la que más ha provocado llamar la atención de los medios y de los sindicalistas. Porque es un tema muy político y porque la gente siente que se le está afectando, pero ahí eso son cosas que se pueden, inclusive mediante un gran acuerdo, se puede decir, mire, la cesantía la vamos a cambiar por un seguro de desempleo. Lo que usted aporta a la cesantía, usted lo da al mismo empleado, usted va. Nosotros tenemos una ley de seguridad social, que es una ley contributiva prácticamente, donde el empleado aporta una parte y nosotros aportamos otra, pero en el caso, por ejemplo, de riesgos laborales, nosotros lo aportamos todo y ha funcionado bien. Y la gente ha tenido servicio, o tú me vas a decir que la salud que tiene hoy el pueblo dominicano es la misma que tenía y los empleados cuando tenía el seguro social, que era un asunto que tú ibas a ver si te atendían. Entonces no es así. Entonces quiere decir que el modelo funciona, que el esquema funciona y que eso realmente es un asunto de conciencia y de mirar hacia el futuro. Tal vez el fondo de pensiones ha sido cuestionado. El problema de las pensiones, que yo estoy de acuerdo, y eso por eso decía que una de las piezas que hay que modificar es la ley 8701, sobre todo en la parte de pensiones, es que la ley quiso proteger tanto los fondos de pensiones que no le permite a la AFP que puedan invertirse en instrumentos seguros y de rentabilidad. O sea, ahora mismo tú tienes los fondos de pensiones haciendo tesorería y es muy fácil yo coger el recaudo de una empresa o de una población de empleados que yo tenga que me genere 5, 2 o 3 mil millones de pesos y llevarlo al Banco Central para que el Banco Central me dé. Ahora, en países como Colombia, los fondos de pensiones son utilizados para hacer carreteras, para alianzas público-privadas, para invertir en parqueos que generan mayor rentabilidad que lo que te genera el hecho de tú hacer tesorería. Entonces hay que cambiarlo. La economía, eso hay que cambiarlo y hay que modificarlo. ¿Por qué hay que modificarlo? Porque si no, el empleado va a tener una pensión pírrica, porque lo que se está permitiendo, y ahora como están los intereses, la rentabilidad de un fondo de pensión para el empleado es menos de un 1%. Entonces, no se puede. ¿Por qué? Porque la ley no te permite que tú puedas hacerlo, por ejemplo, invertirlo en obras que puedan tener altas rentabilidades. Y aquí sabemos, por ejemplo, ¿quién no hubiese querido invertir en la autopista de Lampa? Que es va a ser sobre un proyecto que va a ser rentable, que va a generar, que el proyecto se paga, el proyecto en 15 años. Entonces, eso quiere decir la rentabilidad del proyecto. Entonces, ¿por qué no invertir en los fondos de pensiones que están ahí? ¿Por qué tener fondos vegetativos solamente estacionados en el Banco Central o en los bancos ganando intereses y el empleado no va a recibir una pensión digna porque no hay forma? Entonces eso hay que modificarlo. Hay que modificar. ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo tan rápido para lo del aumento salarial? Bueno, porque había una necesidad, sobre todo del gobierno. El gobierno entendía que había que... lo primero es que el aumento salarial corresponde cada 2 años. Claro, la revisión. Años, eso es básicamente una... la ley lo establece y nosotros... Pero sabemos que cada 2 años es una discusión de un año. Sí, pero en esta oportunidad, como hay una situación especial, no se quería hacer festinar esta situación, pero también hay que reconocer... Vamos a reconocer al ministro de Trabajo. Porque mira qué es lo que sucede y mira qué es lo que pasaba y por qué se armaban tantas discusiones. Los ministros de Trabajo regularmente le daban de lado al tema del salario. ¿Por qué? Porque si tú lograbas un salario bajito que beneficiara a los empresarios, te iban a atacar los empleados, los trabajadores. Y si era al revés, entonces tú no ibas a tener a nosotros de frente. Entonces, regularmente se lo dejaban al
director del Comité Nacional de Salario, que era el que iba a manejar todo. ¿Qué hizo este ministro? Este ministro hizo reuniones por separada con todos los sectores. Miren, nosotros estamos en esta situación, esta es la realidad, no vamos a pedir el 40% o el 30% que están pidiendo los sindicatos, pero tampoco el 10% que ustedes quieren dar. Entonces vamos a buscar un punto medio. Y se hizo un trabajo de concientización y por eso fue sin discusión. Si se lo dejan al director Nacional de Salario. El director nacional de salario, que es el que discute en el foro estos temas, hubiese habido la misma situación que se da antes. O sea, Sandy, hay una eficiencia. Hablaba de costo de rentabilidad y en el costo está muy alto, por cierto, dicen ustedes los empresarios, el tema de transporte, porque Santiago regularmente tiene que usar al muelle de Jaina, al muelle de Caucedo, bien lejos por cierto, pero ahora ya con el muelle de Manzanillo de la provincia de Montecristi, ¿qué va a representar eso para ustedes los intereses de Santiago? Mira, ahí hay una situación fáctica que es ilegal, pero por un asunto fáctico, como son muchas veces, como ellos se han autollamado los dueños del país, te prohíben la entrada en de los camiones de los camiones propios. Y eso te crea una situación de enfrentamiento que regularmente, como ellos no tienen nada que perder, muchas veces nosotros no queremos enfrentar eso. Pero hay una sentencia. Pero, ¿y cómo es que ustedes no han logrado que aquí se pueda legislar, que se pueda definir eso? Hay una sentencia que establece la libertad del transporte. Pero se cumple eso. Bueno, pero no se cumple porque hay un asunto que cada vez que tú la quieres ejecutar, tienes primero que ir donde un general donde el ejército, el jefe del ejército, armarte con 4 o 5 guardias para eso, y el tiempo no está para eso. O sea, eso va a fluir en la medida de que ellos asuman un mandato que no solamente le da la sentencia, sino que también, la sentencia que nos dio ganancia de causa, sino también la ley que crea el Intran, de que ellos se conviertan en compañías, en empresas privadas. En vez de sindicatos. Porque yo vi ahora esta semana que ellos mandaron una comunicación en la que hablaban de un aumento de un 30%. No son sindicatos, ellos pueden estar organizados como asociación, ellos pueden estar organizados y pueden hacer eso, inclusive como asociación, ellos pueden mandar eso, pero no son sindicatos. La población tiene que quitarse de la mente de que esos dueños del transporte del país son sindicatos, son empresas privadas que pueden aglutinarse en asociación, pero para nada responden. Pero habilitado el muelle de Manzanillo, ¿qué va a representar eso para ustedes? Mira, lo primero es independencia. Tú sabes que toda la carga del país entra por vamos a decir, por el este del país. Sí. Caucedo, Boca Chica. Entonces, si nosotros ahora ante una tormenta como la que estamos viviendo, por ejemplo, pues el país se queda incomunicado, pues la carga del norte se va a quedar incomunicada, porque la capacidad del muelle de Puerto Plata no tiene una capacidad para recibir la cantidad de carga que nosotros producimos. Eso es uno. Dos, va a haber mayor competencia. Nosotros tenemos el costo por kilómetro más caro de Centroamérica, que es con quien nosotros competimos, con Guatemala, Honduras. O sea, el costo más caro nosotros lo tenemos. Tenemos un costo más caro de un 30% más caro que esos países. Producto de eso mismo. Eso, el hecho de que este Manzanillo va a cortar, va a disminuir ese costo. Por ende, los productos, tanto que entran como los que salen, serán más baratos. O sea, tú te eficientizarás. Tercero, el puerto de Manzanillo va a crear una dinámica para la zona norte, de una serie de cargas que se va a Santo Domingo, que se va a mover en Manzanillo. Claro que sí. Y eso va a crear una dinámica. A mí me hacían una entrevista, un documental que se está haciendo para la Dirección de Alianza Público-Privada, y nos decía, ¿en qué beneficia la autopista de Lamba? Y nosotros le decíamos, mira, primero es en la dinámica que se va a crear entre Santiago y Puerto Plata. Claro. Tú tienes una serie de cruceros pero no solamente Santiago y Puerto Plata, Santiago, Puerto Plata y La Vega, porque Jarabacoa, tú tienes un turismo que va a conectarse con Jarabacoa, que hoy no lo puede hacer, porque el tiempo... Y con San José de la Mata. Claro, porque el tiempo en el que le dan para salir y volver a retornarse no es suficiente con la vía que tenemos.
Entonces, toda esa dinámica se va a crear y va a ser importante sobre todo. Además, ya se están licitando unas plantas a gas natural, que eso va a proporcionar también independencia para el Cibao. ¿En qué quedó lo de la posibilidad de que se hiciera por ahí por Montecristi también una terminal para combustibles? No, eso está en los planes. Sin embargo, la planta de gas natural, que se van a hacer 2 plantas de gas natural, que ya la licitación va a pasar a su fase final, ya creo que en este mes va a su fase final, va también a contemplar una gran terminal de combustible. Hay muchos temas que tratar con Filpo, pero me gustaría ya finalmente, mañana, 16 de agosto, significa el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es su ponderación? Mira, yo creo que el gobierno ha hecho lo correcto. El gobierno se ha enfocado en la crisis sanitaria porque al final lo más importante es la vida. Y hoy podemos exhibir esos números. Yo creo que al gobierno no se le puede pedir otra cosa más en este año que haber resuelto esta crisis sanitaria. Y yo creo que el gobierno lo ha hecho con mucha responsabilidad y lo ha hecho con un gran sacrificio, porque ha invertido una gran cantidad de recursos. Mire, tú coges por ejemplo países como Guatemala. Guatemala no está ni siquiera en el 20% de vacunados hoy en día. Pero tú coges países como Honduras, tú coges El Salvador, o sea, y es una situación crítica lo que está pasando, porque no se ha enfrentado la crisis o no han tenido la oportunidad de hacer las planificaciones correspondientes para enfrentar una crisis. Y esos países o van a tener un alto costo político y de muerte, y eso va a generar posteriormente en que tengan que frenar la economía, o al final todo lo que ocurra en países como estos nos va a dar cierta ventaja, porque nosotros vamos a estar preparados. Nosotros vamos a ya tener una población vacunada, y yo creo que el gobierno, esa parte no la puede nadie rebatírsela al gobierno ni dejársela de reconocer. Habría que ser muy yo quisiera, Nicolás, como tocamos el tema ahí del año, pero finalmente de mi parte, lo que tiene que ver con la apertura que se ha empezado a sentir en algunos puntos del país, la posición de ustedes. Y que lo agregue al tema del gobierno, la parte del turismo, el manejo y de la economía. Y de la economía, correcto, eso es. Mira, cuando hay pandemia es difícil tú hablar, todos los indicadores se disparan, los préstamos, tú estás viviendo una crisis. Claro. Y inclusive una de las cosas que nosotros fuimos categóricos en el gobierno pasado, dentro de las recomendaciones que le hicimos, fue que el país debía, independientemente de nosotros éramos críticos con el endeudamiento, debían endeudarse para poder enfrentar la situación. Pues no estaba generando recursos y tenía que salir adelante. Pero yo creo que el desempeño, por ejemplo, a nivel de los organismos recaudadores ha sido bueno, lo que significa que la economía está reactivándose. Va a haber que socorrer a algunos sectores, va a haber que darle asistencia por ejemplo, en términos de crédito, va a haber que flexibilizar las normas para que las empresas puedan, esas empresas que se consumieron su capital de trabajo, que se comieron el capital de trabajo, productos que estaban cerradas pagando y que hoy enfrentan serios problemas de liquidez, va a haber que buscar la manera de flexibilizar, va a haber que hacer un mecanismo que le permita a ellos accesar para mantenerse abiertos. Sin embargo, la actitud del gobierno es que no se pierdan empleos, y yo creo que eso, por ejemplo, en el caso de Zona Franca, nosotros hemos tenido una buena experiencia de que se han recuperado una gran cantidad de empleos y que el sector se ha mantenido trabajando. Yo creo que el sector turismo va a ser uno de los sectores con más dificultades para... No podemos dejar ir a Filpo sin hablar del tema de la fiebre porcina, el manejo del gobierno ante esta realidad, qué va a pasar, que ustedes como comerciantes, qué va a pasar con nuestros productores, y el manejo en sí, ¿cómo lo ha visto de parte del gobierno? Mira, nosotros le criticamos al gobierno el hecho de que debió agilizar. O
sea, cuando tú tienes una epidemia como esta, que está en el país y ya está enquistada, debe agilizarse los métodos y los procedimientos. Por ejemplo, la semana pasada en Tamboril ocuparon una granja, y una granja de 1.200 cerdos, prácticamente estaban sacrificando 300, se te iban a coger 4 días, porque todo eso conlleva a una logística, no es matar el cerdo, Sí, y sí, tú tienes que crear, tienes que tener un camión disponible para aturdir el cerdo a través de electricidad, como se hacen en los mataderos. O sea, tú tienes que tener un matadero móvil. Una fosa, O sea, sí. ¿Dónde tú vas a disponer de esos cadáveres? Ahorita tú tienes gente que lo matan y tú lo tienes vendiéndotelo. O sea, Claro. entonces eso debe ser fiscalizado. Y nosotros sí, ya con la información que teníamos, entendíamos que debió ser más ágil. Pero el plan que está haciendo el gobierno es el correcto. Según nosotros nos reunimos con el sector porcino, que es parte de la ASI, y el plan es el correcto. O sea, lo que se está haciendo Sí. es en mira a lo que se debió hacer. Vamos a decir, es lo que manda el libro. Ahora, debe hacerse con más agilidad, Sí, eso para es. que no se propague. ¿El mensaje final? Bueno, el mensaje final, yo siempre digo que las empresas deben pensar en esta crisis y verla como una oportunidad para empezar a reinventarse. Esta revolución industrial va a llevarse de paso a todo el que no mire más allá de la curva y el que se prepare. Si no lo hacemos hoy, nos va a pasar como el Tratado de Libre Comercio, que logramos retardarlo para entrada, pero al final las industrias no estaban preparadas, Ese es el problema. y entonces llegaron los productos de Estados Unidos libres de arancel y entonces no pudimos competir porque hacia el interno no hubo la preparación. Eso Yo es. creo que ahora debemos empezar un proceso, luego que se reaperture la economía ya de manera total, debemos empezar un proceso junto con el gobierno, junto con los diferentes ministerios, a que las empresas, las industrias y las empresas, en un proceso de concientización y de asistencia, pues miren hacia el futuro y entonces empiecen a crear nuevos métodos, a eficientizar hacia lo interno, a buscar la ganancia hacia adentro, para que puedan mantenerse en el mercado operando. Yo entiendo que es el momento de planificar, Sandy, ahora. Planificar para aprovechar las oportunidades que vienen. Bueno, agradecer al licenciado Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, por estar con nosotros esta noche. Agradecerle a ustedes y me siento muy complacido de estar con ustedes. Continuamos.